La Iglesia Adventista del Séptimo Día presenta Futuro con Esperanza. Vida a tu lado, nada faltará. Cordial bienvenida a este programa Futuro con Esperanza, programa que traerá momentos de paz, reflexión, meditación y la tranquilidad de saber que existe un Dios que desea traer la paz y la seguridad a un futuro nublado en el que vivimos. Bienvenido a este su programa Futuro con Esperanza. Es un grato placer saludarte de nuevo a través de este programa Futuro con Esperanza. Espero que la bendición de Dios te haya acompañado en todas tus actividades y que tus planes sean prosperados conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. En esta oportunidad quiero compartir contigo el tema de la justicia. La justicia, si buscamos un diccionario o buscamos a través de las redes sociales, a través del internet lo que es justo, la justicia siempre va a ser conocida como algo retributivo. Es decir, si una persona comete un delito, comete una falta, decide delinquir, debería justamente pagar por su delito, lo que nosotros llamamos consecuencia de nuestras acciones. Pero en la sociedad actual, indiferentemente en el país o en la región que estemos, todos los países tienen sus reglamentos, leyes, códigos legislativos para tratar de tener ordenada la sociedad, que el sistema civil, que los códigos civiles puedan respetarse para que las personas vivan en armonía. Cuando alguien viola alguno de estas normativas civiles, si alguien violenta alguna de estas leyes o estos códigos, sencillamente puede pagar a través de una multa monetaria hasta cárcel. Y hay países donde los delitos, incluso cuando son demasiado graves, se pagan con la propia vida. Ahora, vemos que a pesar de que hay tantas leyes y tantas reglamentaciones y hay tantos sistemas organizacionales y defensa de los derechos humanos, vemos mucha injusticia, vemos reclamar a cantidad de personas diciendo no hay justicia, manifestantes en la calle reclamando justicia. Pareciera que la justicia social no está cumpliendo su verdadero objetivo. Parece ser que hay personas que, valiéndose de su responsabilidad de hacer cumplir la justicia, se aprovechan de ella para violentarla. Y esto puede ocurrir en cualquier país del mundo y en cualquier sociedad. Y aunque no todas las personas se dedican a violentar la justicia, un pequeño grupo se ha encargado de hacer muy común el hecho de que exista actualmente injusticias. Un hombre que despiadadamente robe, mate o viole a una persona, lo justo es que pague por su delito. Pero si lo vemos en la calle, o simplemente porque pagó una fianza, o porque la justicia fue sobornada, decimos no hay justicia. Esta expresión de la justicia la vamos a encontrar implícita y explícitamente en los textos bíblicos. En esta oportunidad quiero compartir contigo algo que puede ser conocido jurídicamente como la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, que también fue encontrado en el código de Hammurabi. Pero la Biblia lo presenta de la siguiente manera. Levíticos capítulo 24, versículo 17. El que hiera de muerte a otro debe ser muerto. Versículo 18. El que hiera de muerte a algún animal ha de restituirlo animal por animal. El que lesione a su prójimo se le hará como él hizo, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho, así se le hará. El que hiera de muerte, dice el versículo 21, algún animal ha de restituirlo, pero el que hiera de muerte a un hombre ha de ser muerto. Versículo 22, una misma ley tendréis para el extranjero y para el nativo, porque yo soy el Señor vuestro Dios.
En muchas de las denominaciones cristianas actuales está la creencia popular de que el Antiguo Testamento fue exclusivo para el cumplimiento dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando analizamos esta expresión, vemos que es una expresión de justicia retributiva. Si una persona golpea a otra persona, lo justo es que esta persona sea también golpeada. Sin embargo, va más allá del tema. Si alguien mata a un animal, ha de restituir al animal a su dueño. Y si mata a una persona, debe morir. La popular ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y no es Moisés quien pronuncia estas palabras, es Dios quien le da a Moisés la autoridad de decir que esto es así y que esto se debe cumplir y que no debe haber distinción de persona, porque la ley era tanto para el nativo, para el israelita, como para el extranjero que se convirtiera al judaísmo o que sencillamente estuviese viviendo dentro del pueblo de Israel. Esto era lo justo. El problema dentro del cristianismo es cuando vemos en el Nuevo Testamento la expresión que Cristo utiliza dentro de sus enseñanzas. Acompáñenme al Nuevo Testamento y vamos a leer específicamente el Evangelio según San Mateo en el capítulo número 5. Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante, y vamos a ver la expresión que el Señor Jesús utilizó haciendo referencia a Levítico 24. El texto dice así, versículo 38, oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Es claro que el Señor Jesús está haciendo referencia a Levítico capítulo 24, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al malo, antes al que te golpee en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te quiera poner a pleito, quítale la ropa y quitarte la ropa, déjale también la capa. Al que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Parece una expresión totalmente contradictoria de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y que las expresiones de Jesús sean tan claras. Oíste que fue dicho. Es decir, el Señor Jesús está citando el texto bíblico. ¿Será que el Señor Jesús está contradiciendo el mensaje y por eso es que algunos cristianos han dejado a un lado las enseñanzas del Antiguo Testamento? ¿Será entonces que debemos dejar que las personas nos maltraten? ¿Será entonces justo que el ladrón, el criminal, siga robando y le dejemos la puerta abierta para que se robe lo que aún queda dentro de nuestra casa? ¿Será justo entonces que si una persona le quita la vida al otro, su esposa o sus hijos también deban poner el pecho de frente para decir, quítame la vida también a mí? ¿Es esto realmente lo que quería decir el Señor Jesús? Si analizamos los dos textos, nos daremos cuenta que hay una enseñanza principal. Número 1, en Levítico 24 habla Dios y Dios habla lo que es justo. Y dice que el que cometa un delito debe pagar por su delito. Es lo justo. El ideal de Dios era que el ser humano no cometiese delitos tan atroces. El ideal de Dios era que la persona no matase a otra. Y usted puede decir, bueno, pero si de repente lo mató por error, de repente fue un accidente como los que vemos a diario a través de las carreteras, que vemos choferes que de una manera accidental tienen incidentes trágicos para con otras personas y no eran culpables del accidente, fue simplemente algo que pasó, pero fue un accidente en su totalidad. ¿Qué pasaba con aquellas personas en la Biblia que le quitaban la vida a otros sin querer? Los relatos bíblicos nos enseñan que habían 6 ciudades de refugio, así que la persona que había cometido un delito podía esconderse en alguna de esas ciudades para que se demostrara su inocencia. Pero como la ley decía que el que debía morir o el que mataba debía morir, se mantenía en vigencia,
la persona no podía salir de esa ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Si salía antes, el vengador de la muerte, es decir, algún familiar cercano o algún doliente, estaba en su justo derecho de reclamar por la vida de su familiar. Y ahora vemos a Jesús que nos presenta un mensaje donde no se está contradiciendo, sino que nos está expresando que donde la justicia se aplica, también se debe aplicar la misericordia. El apóstol Pablo escribió una vez: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, mi querido amigo y amiga, lo justo es que tú y yo tengamos que morir por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestros delitos. Pero ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué Dios permite que sigamos viviendo? ¿Por qué Dios no quita la vida del ser humano que peca como se hacía en la antigüedad? En la antigüedad una persona cometía un delito y pagaba por su delito. Pero se le extendía la misericordia yendo a ciudades de refugio y hasta sacrificando un cordero para sustituir el delito como una muestra de que estaba arrepentido por la acción que había cometido. Hoy en día podemos leer en las palabras del Señor Jesús que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es nuestro sustituto delante de la presencia del Padre. Tú y yo debimos morir por nuestros delitos, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. Adán y Eva debieron haber muerto por las acciones que cometieron, por la desconfianza y por la falta de fe que tenían para con Dios. Pero vivieron por misericordia. Y nosotros hoy estamos vivos por misericordia de Dios. Así que cuando Jesús dijo que el ojo por ojo y diente por diente no debía aplicarse de ahora en adelante, era porque Él estaba demostrando que era misericordioso para con cada uno de nosotros. La justicia debía aplicarse y Cristo pagó el precio de nuestro delito en la cruz del Calvario. El apóstol San Juan escribió en el capítulo 3 de su Evangelio, versículo 16. Dice que el Señor dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor quiere que tú y yo vivamos, no que muramos. El Señor quiere que vivamos tranquilos, en obediencia a sus principios que todavía están vigentes. Y aunque las leyes humanas se siguen aplicando, a pesar de que pueda existir corrupción en algunas áreas, la justicia divina ya ha sido aplicada a través de la muerte de Cristo. Pero una persona que no le entrega su corazón al Señor, una persona que no acepta el sacrificio de Cristo, una persona que no decide encaminar su vida a la luz de la palabra de Dios, lo justo es que esa persona pague por sus delitos, por sus pecados o por sus transgresiones. Quiero que me acompañen ahora a un texto que aparece en la carta a los tesalonicenses que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses en su primera carta la siguiente expresión. El mismo Pablo que dijo que la paga del pecado es la muerte en Romanos, ahora en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 nos dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, haciendo referencia a los que murieron, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió, es decir, que Jesús pagó justamente el precio de nuestros pecados y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a todos los que durmieron en Él. Hoy muchos tenemos que experimentar la muerte. Una muerte que ya Cristo pagó en la cruz del Calvario, pero una muerte que ahora es temporal para nosotros. Sigo leyendo el texto, versículo 15. Por eso os decimos en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos,
los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Por lo tanto, dice el versículo 18, alentaos unos a otros con estas palabras. Son palabras de aliento. ¿Cómo podemos definir esta acción de Cristo para con nosotros? Justicia. ¿Por qué justicia? Si le está dando vida y le está dando la oportunidad de vivir a personas que quizás han vivido en delitos, en desenfrenos, en pasiones, en engaños, en mentiras, en violencia. ¿Por qué justicia? Porque Cristo pagó el precio de esos delitos. Ahora, cuando yo me arrepiento, cuando siento dolor y tristeza por las acciones que yo he cometido, voy a Cristo y le digo, Señor, borra esas rebeliones que tengo. Y esos pecados, esos delitos, esas faltas que yo cometí, Cristo los toma como mi sustituto. Y si en algún momento tengo que morir, descanso con la esperanza de una resurrección. Y si estoy vivo, podré recibir al Señor en el aire cuando venga a buscarnos. Eso se llama justicia imputada. El Señor me imputa, me añade esa justicia que solamente está en Él. Ahora, cuando ya recibo la justicia de Cristo, empiezo a vivir una vida de santificación. Mis acciones ya no eran como antes. Si antes mentía, ya no miento. Si antes robaba, ya no robo. Si antes aplicaba la violencia, ahora aplico el amor y la misericordia. El Señor nos insta a no ser violentos, sino misericordiosos. ¿Sabe cómo se llama eso? Justicia impartida. En otras palabras, los teólogos la llamarían santificación. El Señor hoy quiere santificarte, quiere justificarte, quiere presentarte justo delante del Padre como una persona libre de pecado, pero debemos entregarle nuestro corazón al Señor. Hoy tu futuro puede ser mejor en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y que ahora la justicia more en tu corazón, la justicia de Cristo. Será hasta una próxima oportunidad. Se han planteado muchas hipótesis para explicar nuestros orígenes. Ciencia y religión han entablado debates que todavía perduran, pero la duda sigue estando cada vez que miras a tu alrededor o te asomas al firmamento. ¿De dónde ha surgido todo? ¿Somos resultado de fuerzas ciegas evolucionando especies? ¿Es mera casualidad que tengamos dos ojos y podamos respirar, caminar, sentir y amar? Lo que vas a ver ahora te enfrentará al origen de tu existencia. Si quieres, puedes conocer en 2 minutos la verdad sobre el diseño que te rodea. ¿Estás preparado? Comencemos. ¿Cuál es la probabilidad de que estas letras caigan al azar y escriban el Quijote? Poca, ¿verdad? Una obra así no surge por casualidad. En la naturaleza hay un orden simple, como cristales y copos de nieve, y otro orden de complejidad específica que transmite información. Una roca no implica inteligencia, pero una escultura sí, porque tiene un diseño, y siempre que hay codificación de información, hay una inteligencia detrás. ¿Qué pasa si aplicamos este razonamiento al mundo orgánico? El ADN es un código de información fascinante. El de un ser humano ocuparía miles de millones de kilómetros. Con solo 4 letras recoge instrucciones de ensamblaje de todos los seres vivos. Esta molécula es un paso previo a la vida, por eso la evolución no la puede explicar. Es mucho más que juntar letras por azar. Piénsalo, ¿quién creó el idioma? ¿Y el origen de la vida? La mayoría dice que surgieron proteínas por azar que formaron células y luego evolucionaron. Así de fácil. Pero la probabilidad de formar una sola proteína es de 1 entre 1 quintillón. Si añadimos secuencias funcionales e isómeros levogiros imprescindibles para la vida, la probabilidad es aún menor. Pues la célula más simple tiene al menos 100 proteínas. No hagas cuentas, es como si un tornado se llevara un montón de chatarra y se formara un avión. En realidad la ciencia hoy acepta una teoría. Toda vida proviene de otra vida. Ningún experimento ha podido demostrar lo contrario. Ni lo hará. Hay un ajuste preciso en las constantes del universo. Fuerza nuclear débil y fuerte, electromagnética, gravitatoria, velocidad de la luz, una leve alteración y no habría vida. Todo responde a un diseño.
La complejidad irreducible desafía la evolución porque hay mecanismos orgánicos que no se pueden formar paso a paso. Imagina que en un mundo de seres que no ven, por una mutación uno lograra ver. Según la evolución podría sobrevivir como el más apto. Pero para ver haría falta pupila, retina, iris, córnea, cristalino, nervio óptico y estructuras cerebrales para decodificar los impulsos. Por sencillo que sea el órgano que elijas, o está completo o no funciona, por tanto no hay selección natural. Darwin escribió: si se pudiese demostrar que existió un órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría se destruiría por completo. Pues ya ha ocurrido. Cada vez hay más proyectos de ingeniería que copian al mundo natural porque tienen los mejores diseños. Algunos lo atribuyen a la sabia naturaleza. Es una curiosa forma de llamar al creador. No se trata de convencer a nadie, sino de aceptar que todo lo que nos rodea escapa con mucho a los límites del azar. Hay mucho más que una apariencia de diseño. Son evidencias aplastantes. Y es que una mutación puede explicar la variación del tamaño del pico de un pájaro, pero no puede explicarte a ti. Depende de ti creer o no creer. Mientras tanto, desde la menor partícula subatómica hasta la mayor galaxia del universo, seguirán hablándote de un creador. Te dejo a ti encontrar su nombre.